Para nosotros esta semana completa es la semana Mercedes Sosa. El miércoles 9 de julio, feriado, son 90 de su nacimiento en Tucumán. El sábado me acordé durante el desarrollo del espectáculo de esta idea, que es pequeña pero llamativa. Carlos Gardel murió en un accidente de aviación el 24 de junio de 1935 en Medellín, Colombia. Si miramos el hilo del tiempo, solo 2 semanas después en San Miguel de Tucumán nació Mercedes Sosa. Uno, el recuerdo. Podríamos incorporar la presencia de Astor Piazzolla en el final de la vida de Gardel. Porque en una baldosa así, en la historia del tiempo, Gardel y Mercedes Sosa, tal vez las dos grandes voces más importantes de la historia de la cultura musical popular argentina, están unidísimos. Ayer, domingo 6 de julio, se realizó en el Teatro Independencia de Mendoza el espectáculo De Raíz Cantora sin 90 años del nacimiento de La Negra. Participaron Gabriela Fernández y Julieta Cangemi de Mendoza, Maggie Cullen de Buenos Aires y Araceli Matus, nieta de Mercedes y presidenta de la fundación que lleva su nombre. El 11 de junio, en una reaparición en público, León Gieco cantó en el Centro Cultural de la Cooperación, aquí en Capital Federal, en un espectáculo de homenaje a Mercedes Sosa, con una sala completamente llena, en el inicio de esta serie de actividades importantes. Mañana martes habrá en el Teatro Argentino de La Plata un concierto sinfónico en homenaje a Mercedes, en la sala Alberto Ginastera. Ginastera fue el profesor de composición de Piazzolla. Empezará a las 20 y se considera la previa a la celebración de su nacimiento del día siguiente. La Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata, bajo la dirección de Carlos David Jaimes, le rendirá un tributo con un programa muy completo. Arreglos especiales y orquestaciones de Julián Calleiro y Pablo Marino. Tocará la pianista Fernanda Morello, la armonicista Franco Luciani y un montón de vocalistas importantes, entre ellas Flor Bobadilla Oliva, Maitén Piedra, además de los vocalistas Tommy Giancafi y Javier Caminos. El 9 de julio, el Streaming Olga realizará un evento solidario y con transmisión gratuita en YouTube en homenaje a Mercedes en el Teatro Colón de Buenos Aires. La transmisión, por ende, en YouTube en vivo se podrá seguir por todo el mundo. Van a cantar, entre otras figuras, Ligia Piro, Lidia Borda, Jorge Van der Mole, Soledad Pastoruti, Cazú, Pedro Aznar, Nahuel Penisi, Jairo, Sandra Mianovich, Alejandro Lerner, Hilda Lizarazu, Ángela Torres, Ferdente y el grupo Aire, con la dirección musical del maestro Popi Spatoco, director de las bandas que acompañaron a Mercedes durante muchos años. Responsable además del disco Mercedes Florecida, una de las grandes obras publicadas post vida de Mercedes Sosa, con un tributo enorme. En ese marco, mañana martes 8 a las 9 de la noche en la Casona de Colombres, Colombres 764, en la capital federal, se desarrollará el evento llamado Zambas de Independencia, charla sobre Mercedes Sosa. En este caso, con una pata en Tucumán, la música en vivo estará a cargo del músico y cantautor tucumano León Garzón, que ganó el premio Mercedes Sosa Mejor Artista por su disco Nuestra Verdad en 2019. Y habrá artistas y poetas que compartirán sus testimonios y experiencias en primera persona al lado del repertorio de la tucumana más famosa de todos los tiempos, aunque pidió que sus cenizas fueran esparcidas también en Mendoza. El Bebe Ponti, Adolfo Marino de nacimiento, poeta, autor y escritor, será el encargado de conducir, de introducir
la actividad de mañana 8 de julio a las 9, Samba de Independencia. Está aquí con nosotros en la radio. Bebe, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, por tener siempre libre este espacio para comunicar cuestiones culturales, ¿no? Siempre libre podría ser el nombre de un disco de Mercedes Sosa, no de un producto comercial. Corazón libre, Corazón libre. Corazón libre. Uy, Sí. es una de mis canciones preferidas, no te entregues. Sí, de Rafael Amor ese tema y ella, bueno, lo grabó ahí en ese disco, que fue creo que el anteúltimo. Sí, lo pensamos bien, ¿no? La capacidad de Mercedes Sosa de seleccionar repertorio, ya que ella nunca escribió una canción, sino que cantó canciones ajenas, es notabilísimo cuando pasa el tiempo, ¿no? Cómo detectó, convirtió canciones en himnos y en otros casos nos dejó la impresión de que después de su versión es añudo, no la graben más. Bueno, pasar por el registro de Mercedes Sosa. Una vez que Mercedes Sosa ha tocado un tema, ese tema queda usar la palabra cagón en una chacarera. Claro. Cosa que, levántate cagón, que aquí luchó un argentino. Claro, algo bastante difícil para un intérprete, decir voy a usar esta palabra, digamos sobre todo para un intérprete del nivel de Mercedes Sosa, ¿no? Y ojo, claro, que eso es central, porque Mercedes, como otras, intenta cantar cosas que no la representan. Mercedes cuando cantaba algo necesitaba que eso lo representara, y cuando no la representaba, ya conté más de una vez la historia, o no la cantaba o hablaba con el autor para cambiar la letra. Con esta chacarera del olvidado, donde está la palabra cagón, bueno, está Sufrida Tierra que hicimos con los santiagueños Sergio y Mota Luna. Y es un disco bastante audaz, y es un disco que acorde con los tiempos, digamos. Cuando a vos te cantó un tema, Mercedes, yo conozco un montón de gente que la rodeó a Mercedes, que le ofreció, que le acercó, y Mercedes nunca le cantó un tema. A mí me cantó 3 temas. Claro, hay gente que se quedó con la sangre del ojo. A mí también me cantó varios temas, por pero suerte. te cantó al oído, te cantó en persona, no de tu autoría. No, yo no compuse ninguna canción, ella me cantó a mí los temas. Claro, bueno, los que hemos tenido el privilegio de la cercanía sabemos otras cosas, pero no quiero nombrar a nadie, pero conozco muchos autores importantes de canciones que le acercaban cassettes, le mandaban mensajitos, la tentaban a Mercedes a ver si y Mercedes fue selecta, pero a la vez infinitamente generosa, ¿no? Con muchos artistas Mercedes era una persona muy generosa en todo sentido. Era generosa cuando algún artista estaba pasando por dificultades de salud o de dinero, era generosa con los músicos, era generosa con los autores, con los compositores. Fue un artista que nombró a todo el mundo cuando cantaba en un teatro, en un festival, se tomaba el trabajo de nombrar uno por uno a todos. Y la voz de ella era una voz que legitimaba, ¿no? No, sin lugar a dudas. Raúl Carnota, por ejemplo, contaba que él era un tipo que vivía de tocar para otros, que se ganaba el mango como podía, que a veces era guitarrista y a veces guitarrero, qué sé yo, hasta que Mercedes Sosa le cantó un tema. Él eligió la imagen. Yo, en ese momento, eso fue a principios de los años 80, fue como si hubiese estado con dentro de una pileta con un yunque que me tiraba para abajo y me sacaron el yunque, hice así, salí para arriba y quedé para siempre ahí arriba. Después de que Mercedes Sosa cantó un tema mío, yo quedé para siempre ahí arriba. Eso es así. Eso es indudablemente. Todo lo que tocaba ella le daba una magia. Y le daba un toque de vuelo, de magia. Uno dejaba de ser la misma persona una vez que pasaba por el registro de Mercedes Sosa, y dejaba de ser la misma persona en todo aspecto. Mercedes Sosa también te ennoblecía como ser humano, independientemente del valor que pudiera adquirir tu nombre, del respeto social que se podía ganar a partir de estar en el registro de ella. Yo siento que uno se ennoblecía. Esa es otra de las virtudes que tienen los grandes artistas, y uno sabe sentir bien eso, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los tres temas tuyos que grabó Mercedes? A mí el primer tema que me grabó fue Para Cantar He Nacido, que la música le pertenece al santiagueño Horacio Vanegas, que es una chacarera doble. Aquí lo estamos escuchando. A ver. Si te pones los auriculares ahí, lo vas a escuchar en toda su por el hecho literario, digamos, entonces, y por el hecho musical. Nunca entonces, le propuso a uno, mira, yo agrego 3 palabras y compartimos la autoría, como saben qué cantidad de gente famosa, sobre todo de la televisión, sobre todo los que tienen poder en la televisión, hacen con los compositores de las bandas.
una casa donde conocemos los perfumes y los sabores, los gustos. Indudablemente, volver a Mercedes Sosa es volver A uno. Exacto, digamos, es recuperar una parte de la historia para proyectarla, porque son voces que no se van a apagar nunca. Por más inteligencia artificial, por más robótica que exista, son fuentes de inspiración y de representación poética de una región. Y además a veces, ahora cuando los streaming dicen o hacen tales o cuales cosas, cuando cuentan la historia parecen milagros. Parece que hubiese operado alguien sobre la situación para que apareciera de una lámpara y de la nada un genio. Y la verdad que en el caso de Mercedes Sosa fue un resultado de mucho sacrificio, de mucho trabajo, de mucho estudio, de mucho dolor y de mucho esfuerzo. Aquí estamos compartiendo en el streaming de la radio las imágenes, las podemos con mucho respeto por la REA y por sus opiniones sobre música, discrepé en público en él, le dije, Claro. me parece que es un testimonio Se lo dijiste así genial. frente a frente, no, lo escuché y después en la misma radio y en el mismo espacio Ok, ok. contesté en defensa de todos los que creíamos que más allá de cosas técnicas posibles, era el legado de Mercedes. Tengo una historia con ese disco. Contanos. Nos convocan al... Perdón, esta es la versión con Pavarotti de Caruso de Mercedes. Sí, pero sí, También estuve en el estadio ese día. sí, yo también. Salí, me fui a una pizzería, me tomé un vino porque no podía, digamos, con la carga La emoción. de emoción que tenía. Era una cosa impresionante. Así que salí del estadio, me acerqué a una pizzería, me pedí un vino, me lo mandé así de un solo trago y recién ahí me pude asentar, afinar un poco porque estaba con mi alma
ese pan que nos robaron, ese pan hecho de fuego como una copla de barro se dibuja en la garganta y no hay forma de apagarlo. Por más que se haga ceniza, igual seguirá quemando. Fruto santo nos robaron esos traidores pagados por un billete del diablo. La vida nos rapiñaron sus manos llenas de odio, las nuestras de amor honrado sacan la bronca del pecho como la mies la madera, que estando bajo la tierra y con sus gajos deshechos, siembra esperanzas al viento al llegar la primavera. Cuando las flores perfuman por arriba su color, más espinas tiene abajo la semilla del dolor. Son así nuestras razones cuando canta el corazón. Bien, viste que sin Mercedes en el medio te ibas a acordar del poema. Es Mercedes que me volvió Y sin el público en el teatro. Sí. Acá te está escuchando ahora 50 veces más gente que la que te escuchó ese día en el teatro, pero no la estás No, viendo. claro, ella me llegó a invitar una vez en Santiago del Estero, había 100.000 personas. ¿Cómo haces para decir un poema ahí? Claro. Qué difícil. Ahí las estás viendo. A lo mejor acá están escuchando 100.000 personas ahora, ¿no lo sabés? No, esta radio se escucha mucho. Y entre las que la escuchan después, por ejemplo, entonces, o sea, pero no los está Claro, tu viendo programa lo escucha. cara a cara. Bueno, gracias. Mucha gente me habló el fin de semana, que vi bastante gente que escucha el programa, así que un beso a la gente. Así Vi el fin que de Creo que debe ser un programa muy escuchado. Personalmente, cuando... lo es, tenés la certeza. Yo Ya lo sé, ya no lo quiero vanagloriarme de eso, pero Sí, sí. Modestia aparte. estás hablando con estadios de gente cuando estás en la radio Indudablemente, sí. a esta hora. Así que gracias por haberlo hecho, Bebe Ponti, que Gracias a salga ustedes. todo bonito mañana. Bueno, muchas gracias. Que Carlos, no te olvides vaya, de las cosas. esperemos no olvidarnos. Y yo creo que es uno de nuestros personajes inolvidables, ¿no? Sí, a mí me constituye, es como parte de la Constitución. Sí, claro, de todos nosotros, ¿no? Quería decir algo más. Creo que hay muy pocos artistas que pasaron por el registro de música clásica, y Mercedes en Corazón Libre es una producción del Deutsche Grammophon de Alemania, que Claro, Carlos, con el Chango Farías Gómez de productor. director artístico y productor, claro, sí. Lo distribuye Universal, pero esa es una edición de la Deutsche Grammophon, que es un sello alemán, donde está Marta Argerich y creo que Piazzolla. Son los tres argentinos que participan. ¿Y Impresionante. por qué se hizo eso en ese momento? Porque Mercedes no tenía sello en la Argentina. Porque no había ningún sello demasiado interesado en producir un disco nuevo de Mercedes Sosa por entonces. Los muertos que los sellos matan gozan muchas veces de buena salud. Para el disco Cantora, por último, porque es un detalle importante, en esa selección de músicos invitados que trabajaron con ella, había un caso muy importante, que es Joan Manuel Serrat, que estaba muy distanciado de Mercedes Sosa desde mucho tiempo antes. Por eso Mercedes nunca cantó. Te voy a contar otra cosa. Un tema de Serrat. Es muy sencillo. No había cantado nunca un tema de Serrat. Es verdad eso. Yo le dije una vez, Mercedes, a usted le faltan 3 en su repertorio. ¿Cómo me faltan 3? No sé cómo le dije eso, porque le tenía un respeto absoluto. Sí, le faltan 3. ¿Quiénes son? Me dice. Serrat, le digo. Yo lo ayudé mucho a él cuando estuvo acá en Buenos Aires, tuvieron cuando una no era famoso. Una Joan discusión. Manuel. Sí, Sí, él tuvieron vivía una acá en discusión. San Telmo y dice, yo lo ayudé mucho cuando no era famoso. Acá Tuvieron una cantaba conmigo en las discusión, peñas. una discusión muy fuerte que está registrada en Sí. una biografía de Serrat, Sí. por un tema. El otro que le falta es Spinetta, le digo. Sí. Y le falta Jacinto Piedra. Tenés razón, me dijo. Lo cantó a Serrat y creo que a Spinetta en el último Sí, disco. cantó Barro tal vez. Con Spinetta era un tema más largo. Ya había cantado con Spinetta cuando vos le dijiste eso, Barro tal vez en un concierto en el Luna Park. Pero por ¿lo consejo, había que estaba grabado o no? No, estaba por grabado. consejos de algunas personas, entre las que me incluyo, cuando ella no sabía qué cantar de Spinetta porque decía que las letras eran difíciles, yo le Eso dije, decía, que las letras bueno, eran muy no te difíciles. estoy pidiendo que cantes, me gusta este tajo, que es bastante fácil la letra, Mercedes, pero la samba Barro tal vez es muy accesible para vos. La cantaron juntos en un show de ella en el Luna Park y Spinetta estuvo nervioso, no cantó bien y no les gustó a ninguno de los dos y archivó la idea para siempre. Y cuando vino el momento de Cantora, que eran dúos y muy cuidado, pudo cantarla con Spinetta y Spinetta pudo decirle algunas cosas en público, unos piropos muy grandes. Pero con Serrat la pelea era histórica, egomaníaca y política al mismo tiempo. Probablemente. Y duró décadas. Pero para este proyecto finalmente la producción le dijo a Joan Manuel Serrat, Mercedes quiere cantar con vos.
Y Serrat dijo, ¿qué tengo que hacer? Sí, voy, canto con Mercedes. O sea, en un periquete, Mercedes tenía problemas así a veces con gente, que la acordía a un costado y chao. Iba a ser una falta histórica, o sea que Mercedes estuvo muy inteligente en invitarlo a cantar a Serrat en ese Imagínate para invitarla a cantar a Shakira. Imagínate. Sí. Imagínate, casada por entonces con el hijo de Fernando de la Rúa. Imagínate. Con Antonito. Pero su amplitud artística tenía justamente que ver con su red conceptual. O sea, cuanto más amplio, ¿no? Menos moralista, más ético, más coherente, más trascendente. Pero ella fue una persona muy amplia, ¿eh? Exacto. Pero con íconos de la derecha y con repertorio connotado por la derecha, no. Mercedes no iba a cantar nunca, disculpe, no quiero... Ella tuvo muchos problemas con eso, por ejemplo, en Miami una vez digamos, los lobby cubano, los anticatristas cubanos, sí, lobby cubano le compró los 3 teatros. Para que no fuera nadie. Entonces cuando fue, los teatros estaban vacíos. Por eso. Claro, fue dura la vida de Mercedes. Yo conocí parte de la historia política del mundo a partir de las conversaciones en su casa que teníamos cuando ella era una gran anfitriona. Claro. Marta de las empanadas de Tucumán. Las empanadas tucumanas y los vinos. María. Y Pavarotti, sabemos de la historia de Pavarotti de las 40 empanadas, que quedó fascinado con el vino de Tucumán. Con la tucumanita, ahí. Sí. Bueno, esas son historias muy lindas de Mercedes. Qué bueno que todas estas historias nos permite que cante Mercedes en la radio un montón. Y acá el verdadero milagro. El resto son anécdotas, ¿eh? Cuando la voz de Latinoamérica sale de la tierra, pasa por un ser humano y se deposita en los oídos de millones de personas. El fenómeno de Mercedes, único e irrepetible.